7 de la mañana, 34 minutos, 7:34 minutos, como lo habíamos anunciado, ya tenemos a la doctora Alexandra Rivas. Ella es profesional médico, especialista en ojos, oftalmóloga, por cierto, y vamos a conversar con ella temas muy importantes, ya que mañana es el Día Mundial de la Glaucoma. Para tal efecto, antes de conocer un poco de lo que es la glaucoma, primeramente damos la bienvenida a la doctora Alexandra Rivas. Doctora, bienvenida a Chonevisión, buenos días, es un gusto contar con usted. Buenos días. Un gusto con todos. Para hablar un poco de que el día de mañana es el Día Mundial de la Glaucoma, una enfermedad silenciosa y que ataca nuestra visión, vamos a dar a conocer un poco de lo que tenemos y de lo que nos puede proporcionar el Internet. Y es que, a ver si nos proyectamos, la glaucoma se dice que la glaucoma es una de las principales causas de ceguera para las personas mayores de 60 años. Puede producirse a cualquier edad, pero es más común en adultos mayores. Muchas formas de la glaucoma nos presentan signos de advertencia. El efecto es tan gradual que no es posible que no notes un cambio en la vista hasta que la afección se encuentre en una etapa avanzada. Con este breve párrafo que damos lectura, doctora, ¿qué nos puede decir? Ya que el día de mañana es el Día Mundial de la Glaucoma. ¿Qué nos puede decir de esta enfermedad que no deja de ser preocupante en los seres humanos? Bueno, buen día con todos. Gracias por el espacio. En realidad estamos en la Semana Mundial del Glaucoma. Toda esta semana, desde hace 5 años, se lleva una serie de eventos a nivel mundial debido a que el glaucoma es una enfermedad severa, grave, degenerativa e irreversible. Entonces, la misión mundial de hacer la Semana Mundial del Glaucoma es prevenir la ceguera, porque es la primera causa de ceguera en el mundo y es la segunda causa de pacientes de ceguera irreversible. ¿Cómo se produce? Se la conoce como el ladrón de la visión a la glaucoma. Así es. Esta enfermedad no tiene síntomas. Da síntomas cuando ya tiene enfermedades, cuando tiene ya un glaucoma avanzado. El paciente tiende a aumentar la presión dentro del ojo, en las paredes del ojito se va a la presión. Todo exceso de presión, al no poderse generar por la vía normal, tiene que fugar hacia algún lado. Usualmente lo hace contra el nervio óptico, que es la parte más suave que encuentra, y empieza a aplastar el nervio óptico. Entonces, el exceso de presión, por cualquier razón que se produzca, ¿no? Hay varios factores. ¿Por qué factores más que todo se puede producir esta enfermedad en nosotros? Es genética, tiene factores hereditarios muy marcados. Un paciente que tenga un familiar con glaucoma de consanguinidad directa, es decir, la mamá, el papá o hermanos o hijos, tiene 10 veces más probabilidades de tener glaucoma o desarrollar glaucoma a lo largo de su vida, ¿sí? Factores como la diabetes, como la miopía, como el tabaquismo. ¿Tiene que ver mucho con la diabetes? Pueden empeorar nuestra condición. ¿Tiene que ver con la diabetes esta enfermedad? Sí. Tiene que ver mucho en la fisiopatología de un tipo específico de glaucoma neovascular. Y aquí en nuestra provincia creería que estadísticamente es uno de los más marcados, glaucoma neovascular. Doctora, se habla de que es a partir de los 60 años, pero previo a los 60 años ya se vienen presentando síntomas en una persona que sea posible a que se le detecte esta enfermedad. Sí se puede detectar antes, no siempre presentan síntomas. A veces esas cefaleas que los pacientes tienen en la parte retroocular, ¿sí? O alrededor de la órbita, o incluso que se irradia desde la órbita hacia la región occipital, y que son cefaleas continuas, son sordas, no son muy intensas, pero siempre están ahí. Hay que descartar que una de las causas de esas cefaleas sean por un daño del nervio óptico. Cuando se da daño del nervio óptico, la lesión es irreversible, pero en los primeros estadios es irreversible. Por eso es que alrededor del 50% de pacientes a nivel mundial tienen esta enfermedad, saben, cuando ya tienen una etapa muy avanzada. ¿Cómo hacer para combatirla o para por lo menos no dejarla desarrollar? Hasta el momento se habla de que es una enfermedad que no tiene cura, pero la ciencia también avanza, doctora, desde su punto de vista profesional. Pienso que ahora es más detectable, en estadios más tempranos, entonces podemos detener la progresión.
Sí, efectivamente, hasta el momento no hemos encontrado una cura, pero podemos detener su avance y evitar su progresión. Y es muy fácil hacerlo porque lo que se debe hacer es un fondo de ojo. Es algo que los oftalmólogos, no sé si es por el tiempo, pues es un examen que lleva su tiempo, alrededor de una hora, no lo hacen con mucha frecuencia. Y la forma de diagnosticarlo es a través de realizar el fondo de ojo, la consulta. Consiste en colocar gotitas para dilatar. Esto me permite visualizar la retina como tal, busco cualquier patología y visualizo el estado de la retina. ¿Qué tratamiento se debe hacer al momento? Hay una serie de tratamientos, desde tipo láser, ¿sí? La medicación tópica, los colirios, y también la medicación que se puede usar uno o varios de acuerdo al estado del paciente, y llegamos ya a cirugías filtrantes y no filtrantes combinadas con procesos láser y demás. ¿Qué se debe hacer o no se debe hacer cuando ya se conoce que se tiene esta enfermedad? Lo primero es preguntar a mi médico cuál es mi diagnóstico, en qué estado estoy y qué debo hacer. Porque muchos pacientes me han llegado a la consulta y tienen glaucoma y me dicen, a mí me diagnosticaron glaucoma. ¿Hace cuánto le diagnosticaron? Hace 2 años. ¿Y qué está usando? No, nada. A mí me dijo que use unas gotitas que me mandaban en la noche. Pero se me acabó el frasco y jamás me volví a poner. Entonces es importante la educación al paciente cuando se diagnostica o se le indica las sugerencias. Se le debe decir al paciente que por favor llegue a la conclusión de su diagnóstico, que tenga los controles periódicos y explicar de enfermedades de por vida, y que de acuerdo a cómo vaya evolucionando pues se pueden tomar tipos de decisiones alternativas, entre ellos la cirugía. ¿Qué síntomas se presentan? Primera opción. ¿Qué síntomas se inician presentando? Porque habrá dolores de cabeza de intensidad. Fui una de las personas que tuve que medirme lentes una vez que sentí muchos dolores de cabeza. ¿Cuáles son los síntomas en esta enfermedad que se vienen presentando, doctora? A ver, parece que algo se interfirió, parece que... A ver, ¿se nos cortó la señal? ¿Qué nos dice Control Master? A ver, ha habido un... Este es un tema muy importante que estamos hablando, es un tema muy importante. A ver si ya retomamos el tema. ¿Sí? Atento, doctora, ¿me escucha? Hay una interferencia que de pronto nos causó un poco de inconveniente en la entrevista que estamos con la doctora Alexandra Rivas, justamente pues llevando este tema como es la semana de la... A ver, sí, ya estamos. 7:42, son las 7 de la mañana con 42 minutos, 7:42, estamos... Ahora sí, ¿estamos? A ver, vamos, parece que interrumpimos la señal, hemos interrumpido la señal para poder conversar nuevamente con la doctora. A ver, estamos allí ya tratando de localizar, se interrumpió la señal y estamos tratando de volver a localizar a la doctora. 7:42, inconvenientes en cuanto tiene que ver al sistema de comunicacional. Doctora, hola, hemos recuperado la señal, al parecer, ¿nos escucha bien? Sí, perfecto. Ya, gracias, doctora. Son inconvenientes, la tecnología nos traiciona. Le preguntábamos algo, ¿cuáles son los síntomas que de pronto se presentan? ¿Será dolor de cabeza? En fases iniciales el paciente no tiene síntomas, pero uno de los que la pérdida visuales, ¿sí? Hay la parece que es la que se afecta como tal, la agudeza visual. Y el paciente, en realidad, la pérdida de la agudeza visual es en los últimos estadios. Lo que pierde al inicio son los campos periféricos. En su pantalla es como que empieza a ver un círculo alrededor, unas manchas, unas sombras alrededor de su campo visual, y su campo visual se va a cerrar. Parece que... No sé... Parece que sí, tenemos un inconveniente. Si se nos acerca un poquito más, parece que hay un inconveniente de señal. Allí, a ver, allí, ahora sí le escuchamos. Adelante, doctora.
Una de las cosas es la pérdida de los campos visuales. El paciente puede ver una sombra en su campo visual, una sombra visual permanente que está en su campo visual, ¿sí? Entonces el paciente dice, ¿sabe qué? En la esquina, en mi esquina yo ya siento que no veo, o en la parte inferior yo siento que no veo, el resto sí veo. Ese es uno de los síntomas. A eso se le conoce como pérdida de los campos visuales periféricos o hemianopsias o paragnopsias, que podrían ser signos tempranos de pérdida visual. El dolor ocular, las cefaleas retroculares, dolor en los movimientos oculares, e incluso la disminución brusca de la visión y el dolor ocular intenso son signos y síntomas que se dan en fases tardías de la enfermedad. Por eso le dicen que es un ladrón de la visión silenciosa, porque no da de fases tempranas, sino que lo da en fases avanzadas. Una forma de prevenirlo es acudir al oftalmólogo por lo menos una vez al año para la realización del fondo de ojo. Y los pacientes deben pedir un fondo de ojo porque muchas veces van a las consultas y no les hacen fondo de ojo. Entonces, no hay forma de diagnosticar un glaucoma, no es a través del fondo de ojo. Eso es lo más importante. Y el fondo de ojo se lo hace en cualquier edad. Tiene que tener 60 años. El fondo de ojo se puede tener desde que es niño, que hay glaucoma infantil, hay glaucoma congénito. Es cierto que es mucho más raro, pero una buena forma de saberlo es a través del fondo de ojo. No importa la edad. Es la única forma de detectar una serie de trastornos oculares y el examen no es complicado. ¿Qué pasa si una persona tiene glaucoma antes de los 60 años y de pronto engendró un hijo? ¿Ese hijo de pronto sale con afectaciones? No necesariamente. Hay un factor genético importante, pero eso no determina como decir, un contagio 100%. Puede que lo herede, ahí eso tiene que sumar los factores ambientales, es decir, el tipo de alimentación del paciente, la genética del paciente, en qué medio se desenvuelva y se desarrolle, pero no siempre el paciente tiene estas enfermedades. ¿Es contagioso? No. No es contagioso. ¿Qué recomienda, doctora? ¿Qué recomienda a nosotros que de una u otra manera nos convertimos en paciente? La primera es que mantengan un estilo de vida sano, ¿sí? Es decir, una dieta balanceada, con bastante ingesta de alimentos antioxidantes, ¿sí? Las nueces de macadamia, las almendras, ventajosamente vivimos en la costa, el pescado tiene gran cantidad de omega 3, que es un gran cardioprotector y neuroprotector ocular, ¿sí? Entonces es una forma de protegernos, basados en la dieta mediterránea, que es usar el vinagre balsámico, bastantes verduras de color naranja, verduras de color tomate, frutas de esos colores que tienen gran cantidad de antioxidantes, ayudan a mejorar la oxidación de nuestro cuerpo. Hacer ejercicio diariamente mejora mucho la perfusión a nivel del globo ocular. Paciente comparado con alguien sedentario y alguien que tenga ejercicios diarios, sobre todo de tipo cardiovascular, la perfusión a nivel o el riego sanguíneo a nivel del globo ocular es mucho mejor comparada con los pacientes con vida sedentaria. También el control cardiológico es importante. Hay la equivocación de que siempre el paciente que tiene riesgo, tiene hipertensión arterial, tiene glaucoma, y no es así. Hay pacientes que tienen la presión arterial muy baja y eso puede ser una causa de hipoperfusión sanguínea en el globo ocular. 7:47, doctora. Sabemos que usted viene de la capital de la República, se encuentra hoy día llevando adelante, ejerciendo su profesión en la provincia de Manabí. Cuéntenos un poco de su punto de vista, de su perfil profesional. Bueno, es sorprendente, siendo que es una población más pequeña comparada a la cantidad de población en Quito, que en Manabí hay muchísima cantidad de glaucoma, mucho glaucoma por estudiar, por definir. Me he dado cuenta que tiene mucho que ver con las líneas de consanguinidad, es decir, los apellidos, las familias, la relación que hay entre las familias. Entonces, como yo voy viendo su mamá, sus abuelos, luego a los hijos, y voy detectando que hay unas líneas familiares, es decir, una línea genealógica común en las que vienen ya con historia de glaucoma. Luego esos pacientes migran a las diferentes ciudades, a Puerto Viejo, a Chone. Sí, en Chone tengo pacientes con bastante glaucoma. Entonces parece que hay una relación ambiental más un factor genético que les predispone.
Y como les digo, desgraciadamente el paciente cuando llega ya el fondo de ojo se lo hace a partir de los 60, 70 años, porque ya tienen disminución y se combina con catarata, cuando lo ideal es hacer un fondo de ojo desde jóvenes, siempre. Esa es la forma más fidedigna para proteger a un paciente de glaucoma. El fondo de ojo es nuestra mejor arma y es casi el 75% de nuestra herramienta. ¿Dónde brinda usted su atención? ¿Dónde brinda atención médica? En el Hospital Rodríguez Zambrano, ahí tengo mi cargo público ya desde hace 5 años y también tengo atención en el centro privado, en el Manta Hospital Center, tercer piso, en Spectra. En el Hospital Rodríguez Zambrano de la ciudad de Puerto Viejo. Manta. De Manta. Y también de Manta. Ya. Sí, doctora, le dejamos en la parte final. Privada en el Manta Hospital Center. Qué bueno. Doctora, le dejamos en la parte final y gracias a Ingrid Cova que nos permitió tener el contacto con usted. Seguiremos conversando porque hay que hablar mucho en cuanto tienen que ver a las enfermedades oftalmológicas. Le dejamos en la parte final. Para todos. Le agradezco su oportunidad. Muchas gracias. 7:50 fue la doctora Alexandra Rivas, distinguida profesional en el tema de oftalmología. 7:50 nos vamos a